Qué gusto saludarte y qué bueno que estés mirando este video. Como bien sabemos, este año ha estado lleno de sorpresas, muchas desagradables, pero cada año es así, tiene cosas distintas y también cada año tiene ciertas cosas parecidas porque hay fechas en que siempre recordamos lo mismo, como ser cumpleaños, aniversarios o días de la independencia de cada país. Dentro de la religión cristiana, muchas iglesias celebran y recuerdan algo que han denominado la Semana Santa. Comienzan recordando la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén para luego hacer memoria del proceso de juicio y muerte del Señor Jesús. No es mi objetivo en este video contarte cómo celebran eso o por qué las fechas en las que lo celebran, sino estudiar el primer acontecimiento que se recuerda, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Esta historia en la Biblia es relatada en los 4 evangelios. No sucede esto mismo con todas las historias en los evangelios, no todas se repiten en los 4. Y como bien la han llamado entrada triunfal, es uno de los momentos donde Jesús es bien recibido y por el contrario no es buscado para ser ejecutado, como en muchos otros momentos de su vida. Vamos a ver de qué manera narra esto Lucas y qué es lo que nos dice. Lucas 19, de los versículos 33 al 44, dice así: Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿Por qué desatáis el pollino? Entonces dijeron: Porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: Oh, si tú también conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. En esta historia que Lucas narra, podemos identificar varios momentos. Jesús entra a Jerusalén montado en un asna y un pollino, y en el camino la multitud iba tirando mantos y ramas de árboles de palmera. Eso lo podemos leer en los otros evangelios que se van complementando. Y la gente alababa a Dios. No solamente que alababan con cánticos, sino que también reconocían a Jesús como aquel que venía en el nombre del Señor, como profeta y como rey de Israel. Y hay algo muy interesante en esta historia que solamente Lucas relata, y por eso es que elegí poder leer la historia de este evangelio, porque hay un acontecimiento que, si bien todos se complementan, pero hay algo que solamente Lucas nos dice, y es el versículo 41, que dice: Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Acá hay que hacer una pequeña pausa, y si leemos los versículos que vienen, nos damos cuenta que el llanto que Jesús derramó no fue un llanto de alegría, sino de lamento. Qué cosa, ¿verdad? Jesús, luego de esa entrada triunfal, se pone a llorar. Me surgen varias preguntas. Por ejemplo, ¿por qué Jesús se pone a llorar luego de que la gente lo recibe tan bien como el que viene en el nombre del Señor y como el Rey de Israel? Esta era la última Pascua que Jesús iba a celebrar dentro de poco físicamente en la tierra. Y antes de ir a Jerusalén, él anunció nuevamente que él iba a morir. Entonces, ¿qué motivo tuvo Jesús para entristecerse luego de que lo recibieran con gozo y alabanzas? La Biblia registra 2 veces que Jesús llora. Una es con la muerte de su amigo Lázaro en Juan 11:35, y la segunda vez es esta en la entrada triunfal en Lucas 19:41. Así que prestemos atención a qué fue eso que conmovió a Cristo hasta el llanto, hasta las lágrimas, la segunda y última vez que la Biblia nos muestra que Él llora. Y así vamos a poder responder a esas preguntas que me planteaba.
Para eso vamos a leer los versículos 42 y 44 donde Jesús llorando exclama y dice, oh, si tú también conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora te está encubierto de tus ojos. Jesús dice, oh, si tú también conocieses lo que es para tu paz. Y esto se lo dice a Jerusalén. En Jerusalén estaba el templo, oficiaban sacerdotes, enseñaban rabinos. ¿Acaso no conocían de Dios? ¿No sabían lo que la ley de Dios decía si querían tener paz y ser prósperos? ¿Qué era aquello que ellos debían conocer o reconocer también, se puede traducir, para que les traiga paz? Y lo dice al final del versículo 44, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, o como dicen otras versiones, porque no reconociste el momento en que Dios vino a visitarte. Jesús, Dios hecho hombre, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11 dice eso. Reconocerlo habría traído paz con Dios y con los pueblos vecinos. Si Jesús mirara hoy tu vida, ¿se pondría a llorar como cuando miró a Jerusalén? ¿Se pondría a llorar al ver que tú no le reconoces como el Señor de tu vida y no vives como Él quiere? Todos queremos llevar una vida en paz, pero ¿estás aceptando aquello que realmente va a producir paz en tu vida? Jesús miró a Jerusalén y ellos, si bien lo recibieron, varias personas lo recibieron con canto, reconociendo que él era el rey de Israel, más adelante, días después, lo terminan matando y negando. Entonces, vale la pena, al ver esto, preguntarnos, ¿realmente estás aceptando aquello que es para tu paz? El pueblo de Israel, teniendo las escrituras, a gente que enseñaba, no reconoció el tiempo en que Jesús vino a visitarlos, a salvarlos. Te ha buscado Dios una y otra vez y de diferentes formas, a través de personas, prédicas, problemas, enfermedades, y tú le has rechazado una y otra vez. Reconocer a Cristo como tu Señor, vivir amándole y obedeciéndole, traerá paz entre tú y Dios, pues Cristo te limpiará de tu pecado, del pecado que te aleja de Dios. Así que arrepiéntete y pídele perdón. A pesar de que habían recibido a Jesús con cántico, podríamos decir, con trompeta, con baile, para poder reflejar un poco la alegría que sentían, Jesús se pone a llorar porque él ve a la ciudad y la gente no le reconocía, la gente no le aceptaba, la gente le rechazaba. Jesús todo lo ve y él puede ver tu vida en cualquier momento. ¿Realmente le estás aceptando con tus acciones, con tu forma de vivir? Jesús se pone a llorar no solamente por eso, sino porque al ver que el pueblo le rechazaba, eso iba a traer serias consecuencias para su vida. ¿Cuáles eran esas consecuencias? Vamos a verlo ahora en estos mismos versículos. Dice, Jesús continúa diciendo, oh, si tú también conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora te está encubierto de tus ojos. Esta enseñanza muchas veces es ignorada, pero sí la encontramos a lo largo de toda la Biblia. Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deuteronomio 31:18 dice, porque ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Esto nos enseña que hay un tiempo para buscar a Dios. Hay un tiempo para buscar al Señor mientras Él está cercano. No sea cosa que Él oculte su rostro, que no tenga comunión, que se aleje. Y es verdad lo que dice Job 33:14, en una y en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. ¿Cuántas veces nos alejamos de Dios y Él en su gran amor y paciencia nos busca y nos llama a tener una vida junto a Él? Pero no hay nada más triste para el ser humano que Dios se aleje de él. ¿Te crees muy vivo rechazando a Dios una y otra vez? Ten cuidado. Estarás en serios problemas cuando le busques y no le encuentres porque Él se alejó de ti. Muchas veces se dice que Dios siempre va a estar ahí cuando tú le necesites.
Dios es amor, Dios es misericordia, pero la Biblia también muestra que Dios tiene un límite, que Él llama, que Él te busca mientras Él está cercano, pero también hay un momento en que Él se aleja y te deja. Y ahí es cuando tus ojos no le pueden ver. No sea que el día de mañana te encuentres llorando delante de Dios, buscándole, y Él no se deje encontrar por ti, así como Jesús le dice a ellos, que porque no le reconocieron en el tiempo que debían hacerlo, luego eso iba a estar encubierto a sus ojos. Por eso, reconoce el tiempo de tu visitación. Rechazarlo traerá tu fin. Dios se va a alejar de ti si no le reconoces. Él puede ser paciente, pero llegará el momento en que Él va a estar encubierto a tus ojos y no podrás encontrarle por más que clames y le busques. ¿Cuál sería la otra consecuencia para Jerusalén por no reconocer a Cristo como el Mesías, el Hijo de Dios? El versículo 43 y 44 lo dicen claramente, dice, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Acá podemos ver que el pueblo iba a ser castigado por Dios, iban a ser destruidos literalmente, la nación iba a ser atacada, iba a ser destruida. Y acá podríamos preguntarnos, ¿el Dios de amor que la Biblia muestra es ese Dios que castiga? Y me gustaría que esa pregunta, imaginémonos, hacer la pregunta de si Dios castiga, por ejemplo, a Adán y Eva, que fueron expulsados del paraíso y murieron más adelante por su pecado. ¿O qué tal si le hacemos esas preguntas a todas las personas que habitaron en el mismo tiempo con Noé y murieron en el diluvio por llevar una vida pecaminosa? Imagínate hacerle esa pregunta a los habitantes de Sodoma y Gomorra, que fueron quemados por vivir en pecado, o al pueblo de Israel, que peregrinó 40 años en el desierto por no confiar en Dios. O si le preguntamos a Moisés, que liberó al pueblo, pero que por desobediente no pudo entrar a la tierra prometida. Quizá podamos preguntarle a David, que sufrió la muerte de su hijo por cometer adulterio, a Israel, que nuevamente por su desobediencia fue esclavizado y dominado por diferentes imperios. ¿O qué tal si se lo preguntamos a Jonás, aquel hombre que por no ir donde Dios le llamó fue comido por un pez y casi muere? Estas historias son las más conocidas y faltarían muchas otras que muestran que Dios sí castiga. Pero la pregunta clave acá es, ¿vas a ser parte de esta lista de los castigados por Dios? ¿Va a estar tu nombre entre aquellos que tuvieron que ser castigados para recién obedecer al Señor? Por eso, si no quieres estar en esa lista, si no quieres que Dios te castigue, que Dios se enoje contigo, porque Dios sí tiene una ira, reconoce el tiempo de tu visitación, pues rechazarlo traerá tu fin y Dios te va a castigar. Sé que eso no suena a lo que normalmente se comparte, pero es necesario estudiar todo lo que la Biblia dice. Y la Biblia sí, en muchísimos lugares muestra que Dios es un Dios de amor, de paciencia, pero también es un Padre que corrige. También es un Dios que se enojó tanto que una vez ya destruyó a toda la humanidad, porque no vivían como Él lo deseaba. Así que hay que reflexionar en nuestras vidas y pensar, tu manera de vivir muestras que estás aceptando que Jesús reina en tu vida. Las decisiones que tomas le causan alegría o tristeza a Jesús. Tus acciones hacen llorar o hacen sonreír a Cristo. ¿Sientes que Dios está lejos de ti cuando le buscas? ¿No será porque una y otra vez Él te estuvo llamando y tú le rechazaste y te alejaste de Él? ¿Hasta cuándo vas a vivir rechazando a Dios? ¿O será que ya le has pedido perdón por vivir de espaldas a Él y ahora estás esforzándote por vivir según su voluntad? Si sientes que Dios se ha alejado de ti, es momento de volver a Él, pedirle perdón y rogarle que se manifieste a tu vida.
y de qué maneras Dios te ha castigado en el pasado, y hoy deberías hacer memoria de eso y con arrepentimiento acercarte a Dios para que Él no te vuelva a castigar. Dios te ama. Él vino a morir en una cruz por tus pecados. Jerusalén, los habitantes de ahí no le reconocieron. ¿Y tú vas a aceptar el sacrificio que Cristo hizo por amor a ti y permitirás que Él reine en tu vida día a día? Si este mensaje no acarició tu ego, te hizo sentir incómodo, te llevó a reflexionar en tu relación con Dios, estoy contento. Porque eso es lo que la Biblia enseña. Aunque duela saber esta verdad, necesitamos reflexionar. Jesús vio a la nación escogida de Dios y se puso a llorar, porque los que le vendrían era totalmente una agonía por no reconocer a Dios en el tiempo que Dios podía ser hallado por ellos. Por eso, reconoce el tiempo de tu visitación, el tiempo en que Dios te está llamando, y búscale mientras Él pueda ser hallado. No es cuando tú quieras buscar a Dios, es cuando Él te busca. Porque eso es para tu paz. Pero rechazarlo traerá tu fin, Dios se alejará de ti y Él te castigará.